un foco de Hammer no es un tumor cerebral. Cuando hablamos de un cáncer de cerebro, en realidad estamos viendo la huella que deja un shock biológico que impactó simultáneamente en los 3 niveles: psique, cerebro, órgano. El cerebro funciona como una biocomputadora que tiene relevos que son precisos según la hoja embrionaria. Y cuando vivimos un conflicto biológico de forma inesperada, o sea, sorpresiva, de manera dramática, con mucha intensidad y en aislamiento, y no le encontramos una solución, como un animal, por ejemplo, que es atrapado por un depredador, o se murió un hijo, o me separé de una persona, o mi pareja me fue infiel, o el conflicto que sea, se produce una necrosis en la glía, en el tejido cerebral. Es algo que es visible en una tomografía, como los famosos llamados anillos concéntricos o focos de Hammer. Y cuando el conflicto se resuelve, se soluciona, ese tejido entra en una fase de reparación y aparece un edema que en la medicina convencional se lo confunde o lo mal cataloga como tumor, masa o metástasis, cuando en realidad es el proceso natural y biológico de relleno y de reparación de ese tejido. Si hay recaídas conflictivas, ¿sí?, y frecuentes, el cerebro vuelve a necrosar y a reparar, digamos, ese tejido, generando ese efecto donde hay necrosis, edema, sí, que puede endurecerlo y puede agrandar toda esa digamos, ese tejido, especialmente si la persona está también o activa un programa de abandono, donde se activa el síndrome, hay retención de líquidos, ¿sí? Por eso es clave entender que en el cerebro no hay una mitosis tumoral, y lo que vemos son focos de Hammer, son registros biológicos que tienen una coherencia, tienen un orden, tienen un sentido que es de supervivencia. Entonces, sí puede existir, por ejemplo, un prolactinoma, un adenoma en la adenohipófisis, porque pertenecen o tienen otra lógica biológica. Pueden existir conflictos de bocado, ¿sí?, en las células productoras de la STH, porque puedo tener una percepción de que me siento demasiado pequeño para agarrar o soltar un bocado, o un conflicto vinculado a la nutrición en las células productoras de prolactina, ¿sí? No puedo alimentar a mi hijo o no puedo alimentar a mi familia, y se activa un prolactinoma que genera, digamos, una hiperfunción glandular y un crecimiento, digamos, que es benigno porque tiene, digamos, un sentido biológico, pero lo que llaman cáncer cerebral no existe como tal. Lo que sí existe es un cerebro que intenta salvarte reparando un conflicto que todavía no se resolvió. Y mientras la medicina, al no comprenderlo y al desconocer todo esto, lo etiqueta como un proceso canceroso, ¿sí? Pero en realidad es un proceso natural como cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces, entender esto cambia absolutamente todo, porque el conflicto puede resolverse y la biología siempre busca volver al equilibrio. Entonces el tumor o el cáncer de cerebro o la metástasis en el cerebro es absolutamente falso, ¿sí? Lo que vemos y vamos a observar en el cerebro son los focos de Hammer, que son las zonas o las áreas del cerebro donde nuestra biología recibe el impacto de un DHS, de un shock biológico, donde se registra ese impacto y desde el cerebro se ordena
o se activa una señal para adaptar o u optimizar la función de un determinado tejido o un determinado órgano para satisfacer esa demanda biológica que nuestra percepción está interpretando como insatisfecha.